Buen día desde la ciudad de Nueva York. 5 noches hemos dormido en este lugar donde ven la jacuneta estacionada. Solo nos movimos una noche del otro lado porque fíjense que ese lado ahí enfrente está más despejado, entonces no nos estaban cargando los paneles acá, así que nos movimos para allá, pero para aquel lado la camioneta quedaba inclinada, digamos, como hacia el lado del conductor. Estábamos tan inclinados que nos dimos vuelta a las almohadas para dormir esa noche y aún así quedaba como muy en vertical, así que después nos volvimos para este lado. La verdad es que ha sido un espectáculo dejar la camioneta acá. Como les mostrábamos en el episodio anterior, dejamos la camioneta acá, es un lugar que tiene mucho movimiento, seguro, tranquilos. Teníamos muchas referencias de amigos y viajeros que habían dejado su motorhome acá para salir a recorrer la ciudad de Nueva York. El metro queda a una cuadra y, como les contábamos, el boleto sale $2.90. Así que en transporte, ida y vuelta entre los dos, nos gastábamos un poquito más de $10 por día, ¿sí? Para nosotros dos. Pero, para que se hagan una idea de los valores de estacionamiento en el centro, hemos visto desde $20 la media hora nada más. Así que la verdad es que si vienen en el motorhome, nos parece una muy buena opción que dejen el vehículo acá. Y por cierto, en el parque que se encuentra acá enfrente, si bien nosotros no hemos hecho uso, sabemos que hay baños públicos y también hay bebederos con agua potable. Así que les dejamos esto a aquellos que estén organizando para venir en motorhome a la ciudad de Nueva York. Esto se llama, vamos a dejar un mapa acá, Riverside Park. Y por otro lado, también contarles que nos hemos sentido, la verdad es que muy tranquilos, muy seguros, no solo dejando la camioneta acá, sino que inclusive viajando en el subte. Nos gusta mucho observar y prestar atención a la gente local, cómo hace, iban todos tranquilos con el celular en la mano, inclusive nos cruzamos a personas que iban en el subte con una cartera o un bolso abierto, y la verdad es que nos hemos movido muy tranquilos. Obviamente, siempre decimos, no deja de ser una ciudad grande y que uno también tome sus recaudos, ¿no? O sea, pero la verdad es que nos hemos sentido muy tranquilos en nuestra estadía por la ciudad más grande de los Estados Unidos. Y como indican las reglas de esta pareja, si uno entró a Nueva York, el otro se va. Pero antes vamos a pasar por un lugar icónico. Queríamos pasar por el Times Square con la camioneta, así que vamos a hacer una pasadita por ahí. Qué locura es estar manejando por acá. Miren lo que son estos tremendos edificios. Seguimos por la calle Broadway, que ya le hemos recorrido no sé cuántos kilómetros le hemos hecho a pie a esta calle. Estamos a 800 metros de llegar al Times Square. Qué locura haber pasado manejando por el Times Square. Qué buena manera de despedirnos de Nueva York. Tremenda esta ciudad. Nos vamos enamorados. Nos vamos porque nos tenemos que ir, no porque querramos, porque la verdad es que, como decíamos anteriormente, uno se puede quedar y es infinita la cantidad de cosas por hacer. Pero bueno, hay que seguir viaje y se vienen muchas cosas por delante. Qué zarpada vista de Manhattan, por favor. Y con esa vista dejamos Manhattan y el estado de Nueva York y empezamos a recorrer un nuevo estado, New Jersey. Seguimos sumando estados recorridos, valga la redundancia, en Estados Unidos. I look out for you to soothe away the blues in your eyes.
estos momentos estamos a punto de cruzar el río Delaware y vamos a volver a otro estado por el que habíamos pasado apenitas cuando estábamos yendo hacia las cataratas del Niágara, que es el estado de Pensilvania. Estamos a punto de cruzar la línea divisoria acá. Ahí tenemos cartel. Nueva Jersey, Pensilvania, creo que no se alcanzó a ver nada. A ver si tenemos cartel por acá. Me encanta cuando aparecen los carteles que te dan la bienvenida a un siguiente estado o país. No veo cartel. No encontré cartel de bienvenida a Pensilvania, pero sí tenemos muchos carteles de Filadelfia y de Harrisburg. Harrisburg es la capital del estado de Pensilvania, pero la ciudad más grande, más poblada, y yo creo que la más conocida y famosa es Filadelfia, así que hacia allá estamos yendo. It's hard to win, hard to pin one day. I look out for you. Y ahora sí, ya estamos instalados en Filadelfia para salir a recorrer esta ciudad. Después de dar varias vueltitas, hemos encontrado estacionamiento. Solo se puede estacionar 2 horas entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde. Así que bueno, ahí estamos pagando el parquímetro. ¿Cuánto cuesta? $6.40 las 2 horas pagué. Y es lo máximo que te permite estacionar. Así que bueno, daremos una vueltita por el centro de Filadelfia. La ciudad de Filadelfia tiene muchísima historia. Fue fundada en el año 1682 y era la ciudad más poblada en aquel entonces de las 13 colonias e inclusive del Imperio Británico era la tercera ciudad más poblada, después de Londres y Dublín. Sin embargo, al día de hoy esta ciudad es muy importante por lo que representó en la historia de la independencia de los Estados Unidos. Acá a mis espaldas se encuentra la Sala de la Independencia, donde se firmó por allá en 1776 el Acta de la Declaración de la Independencia y además esta ciudad fue provisionalmente la primera capital de Estados Unidos. Después, a lo largo de los años, hay 8 o 9 ciudades que osan decir que han sido capital de los Estados Unidos. En uno de esos periodos, entre 1785 y 1790, lo fue la ciudad de Nueva York, y después, de 1790 a 1800, la capital vuelve a ser Filadelfia, pero acá ya sabían que le iban a trasladar a Washington, D.C., la capital que hoy conocemos de Estados Unidos. Entonces esto vendría a ser como nuestra famosa Casa de Tucumán. Exactamente. Si uno quiere, se puede, digamos, todo esto que nosotros recorrimos ahí, caminamos por el predio, es gratuito. Si uno quiere ingresar a la sala donde se firmó el Acta de la Independencia, se debe contratar una entrada con anticipación porque tiene horarios, así que lo tienen que reservar por la página web. Y para hoy, cuando llegamos, ya estaba todo vendido. Ahí justo abrieron la puerta para que salga el tour y me dejaron filmar. Ahí adentro es donde se firmó puntualmente la independencia. Está todo muy cerquita para visitar. Atrás mío estaba el sitio que estábamos visitando recién, el Independence Hall. Y en el lugar que nos encontramos ahora es importante por 2 cosas. En primer lugar, porque acá, de hecho, en esta parte se pueden ver los cimientos de lo que fue la casa del presidente. Acá vivieron 2 personas. George Washington, que fue el primer presidente, que también estuvimos hablando de esto cuando fuimos a visitar el Mount Rushmore, el lugar donde se encuentran las 4 caras de los presidentes en la montaña, que si no vieron ese video se los dejamos acá. Y después el presidente Adams fue el que le sucedió en mandato, así que vivieron acá en ese tiempo que les contaba que Filadelfia fue la capital de los Estados Unidos entre 1790 y 1800. Porque como dato curioso, si bien la Declaración de la Independencia se dicta en el año 1776, hasta el año 1786 Estados Unidos no tuvo presidente. Y el otro lugar para visitar es
la campana que se tocó cuando se declaró la independencia, pero hay que hacer esta larga fila. Así Pero la que verdad que viene avanzando rapidísimo. Tuvimos 5 minutos. Estamos yendo hacia nuestra siguiente parada. Venimos caminando por la calle principal, que es la Market Street. Market Street. ¡Qué belleza de ciudad! Creo que nos vamos a ir a Estados Unidos y nos vamos a seguir sorprendiendo con la hermosura de las ciudades y lo grande que son. Filadelfia tiene 1.600.000 habitantes y se ve una ciudad hermosa. Y hay como edificios muy nuevos, pero a la vez muchos edificios históricos, que son los que estamos recorriendo ahora. Y como que tampoco, no sé, hoy es sábado, pero no me da la sensación del caos. Bueno, estoy pensando que es algo cuando estábamos entrando a la ciudad, ahí por la autopista, pero... Sí, pero porque había obras, pero la verdad que se ve una ciudad muy tranquila. The shadows of this quiet town, I see you there, your feathers on the ground. Your eyes are heavy. Qué locura el edificio este en el medio de la ciudad, en pleno corazón de la ciudad. El tamaño que tiene y lo conservado que está es impresionante. Even if you've never flown before, you can... Súper recomendable pasar por el City Hall, no solo para admirar la bellísima construcción y arquitectura que tiene el edificio, sino que además al día de hoy es el ayuntamiento de Filadelfia. Y ni bien salimos acá del edificio, nos encontramos con toda esta cantidad de gente por acá. Se está celebrando Maze Days, que es una celebración que se hace en el otoño, más que nada apuntado, por lo que leímos, a compartir, digamos, con eventos en familia y demás. Miren, todas las personas que se ven ahí con sus hijos compartiendo, se ve un ambiente súper lindo, súper familiar. made to soar amongst the clouds, but never learn to rise above these crowds. Stuck in the dust of the life that you found, with nowhere to go, no higher ground. Even if you've never flown before, you can take a chance and try. Siguiente parada del día, Love Park. Un parque, una plaza que se hizo muy famosa por este cartel. Seguramente lo han visto en más de una foto. You can still take flight, although you're earthbound. Caminemos 5 kilómetros y medio. No, estas piernas no descansan. Todos los días le venimos metiendo tremenda caminata. Es que es la única forma de recorrer las ciudades.
porque como similar a como les hablábamos en Nueva York, lo que tienen estas ciudades es, obviamente que hay sitios que son recomendables conocer y visitar, pero lo más lindo que tienen es caminarlas y disfrutarlas y contemplarlas, así que le venimos dando duro a la caminata y queríamos conocer otro lugar muy icónico. Yo creo que la gran mayoría de las personas alguna vez en la vida hemos visto esta película. ¿Vas a hacer la música como estabas haciendo recién? El lugar que queríamos venir nos quedaba un poco lejos, así que buscamos la camioneta, nos trasladamos para acá y vamos a buscar algún lugar para estacionarnos. Pero antes de ir a este famoso lugar hicimos una parada técnica por la Jacuneta a almorzar. Toda caminata requiere una alimentación. Hicimos estos sobrecitos. Son muy ricos. Rellenos con atún, cebolla morada, queso y palta. Y una ensaladita de rúcula y tomatitos cherries. Son muy ricos, muy prácticos, muy rápidos. Así que vamos a almorzar y seguimos recorriendo. Este es el colectivo de los Simpsons vendiendo helado, miren lo que es. Lo que no deja de sorprendernos de este tipo de ciudades, de estas ciudades grandes, es la cantidad de espacios verdes que tienen y cómo la gente disfruta de los lugares. No parecieran ser ciudades de tantos habitantes porque tienen muchísimos espacios verdes y lugares para disfrutar del aire libre. No sabía que estaba viviendo con Rocky Balboa yo. Y estoy acá inspirado. Este parque te inspira, mirá, hasta el colectivo. Ah, no lo había visto, a ver. Este edificio que tenemos acá es el Museo de Arte, pero lo más curioso, yo creo, es que miren, a ver si alcanza a ver, todas esas personas que iban corriendo ahí, subiendo al edificio, porque acá, como les decíamos, ocurrió una icónica escena de una de las películas de Rocky. No sé cuál de todas las de Rocky es, la verdad no me acuerdo. Yo creo que la primera, o la segunda, no me acuerdo. Pero bueno, Rocky Balboa es un personaje, para el que no sepa, es un personaje ficticio. Interpretado por Sylvester Stallone. Y era de acá, de Filadelfia. Así que por eso se hizo tan famosa. Y acá tenemos una estatua de bronce que hay mucha fila que la gente está haciendo para sacarse una foto. Miren la fila por allá, toda la vuelta. Esa estatua la dona Sylvester Stallone a la ciudad y por lo que estuve leyendo, en su momento existieron algunos conflictos porque algunas personas no querían que esa estatua estuviera acá frente al Museo de Arte porque no se consideraba arte. Pero bueno, finalmente hoy está ahí. Tanto la estatua como las famosísimas escaleras son dos iconos en la ciudad de Filadelfia y muchas personas vienen acá gracias a la película de Rocky. ¿Vamos? Son 72 escalones. Ah, ya abandonaste acá. Sí. No vas ¿Cuánto? a correr. ¿72? 70. Y aparte cuando viene corriendo Rocky viene toda una multitud corriendo acá atrás. Y no hay nadie, o sea que no podemos correr sin la multitud. Qué buena vista de la ciudad que hay de acá.
Yo creo que es de las postales más lindas que hemos visto en cuanto a ciudades acá en Estados Unidos. O sea, tenemos acá este monumento, después la avenida y allá que termina en el City Hall. ¡Qué belleza! Y de este lado, el Museo de Arte. La verdad es que vale la pena venir. La verdad es que está muy lindo este lugar. Collect my spine when my disc breaks. When my disc breaks. Bueno, y bajando las escaleras de este icónico lugar, nos vamos despidiendo de Filadelfia. La verdad que venimos metiendo varios días seguidos de ciudad, así que nos vamos a alejar un poquito de la ciudad, a buscar algún lugar ya para pasar la noche. Nos pareció una ciudad súper linda, así que si están por hacer un viaje para, ya sea para Nueva York o para Washington DC, que quedan las dos ciudades muy cerquitas, Filadelfia queda en el medio, así que... Bueno, muy cerquita, hay como 400 kilómetros entre una y otra. Bueno, pero queda en el medio, digamos, de la ruta. O sea, es cuestión obviamente de organizarse, pero si tienen tiempo, la verdad es que les recomendamos hacer una parada acá y conocerla. La verdad que sí, hermosa ciudad. Give me tears so I can cry. Give me heart so I don't die. Give me tears so I can cry. And give me heart so I don't die. Give me tears so I can cry. And give me heart so I don't die. Give me tears. Y estamos dejando Pensilvania y estamos entrando al estado de Delaware. Lo vamos a transitar nomás, pero seguramente la noche, bueno, que ya nos está alcanzando, vamos a pasar la noche acá y luego seguir viaje. Miren con el hermoso día que amanecimos hoy. Estamos en el estado de Delaware. Anoche ni bien entramos al estado, buscamos un lugar para pasar la noche a las afueras de Filadelfia, súper tranquilo. Estamos cargando combustible para volver a la ruta. Estamos a 180 kilómetros de Washington, la capital de Estados Unidos, así que esa va a ser nuestra próxima parada. Acabamos de cruzar nuevamente de estado, estamos recorriendo Maryland. En esta etapa por la costa este, a diferencia de lo que fue por el oeste, por el centro del país, que los estados son enormes y viajábamos kilómetros y kilómetros en un mismo estado, acá todo lo contrario, son mucho más pequeños, entonces vamos a pasar por varios estados, una fracción de kilómetros muy corta, que es por donde pasa la ruta, la interestatal, así que el paso por Delaware fue muy veloz. Y por Maryland, ¿cuántos kilómetros tenemos, sabes? Es bastante grande Maryland. De hecho, bueno, vamos a bajar acá un mapita. Washington DC, que va a ser nuestro destino final del día de hoy, es chiquitito y todo el resto ya pertenece a Maryland. Así que casi todo el día de hoy vamos a transitar por este estado. ¿Se acuerdan en el video que salíamos de Montreal, estábamos entrando a Estados Unidos y les contamos un poquito de lo que se venía por delante y de los puertos posibles de Norteamérica? En ese momento les mencionamos Baltimore en el estado de Maryland. De todos modos les habíamos contado que era un puerto que ya habíamos descartado, pero no queríamos dejar de mostrarles lo grande que se ve el puerto. Miren, de hecho hay un crucero por acá. Hace un tiempo salió en varias noticias este puerto. ¿Sí? Porque un barco chocó un puente y había tenido un montón de retrasos y demora porque había quedado inoperativo. No sé bien qué pasó, pero... Es verdad, ahora que lo decís, lo recuerdo. Miren, welcome to Baltimore Peninsula.
Y acabamos de entrar al Distrito de Columbia, donde se encuentra Washington, D.C. Por si no sabían, D.C. significa Distrito de Columbia. El día de hoy el manejo se nos ha hecho muy largo y pesado, a pesar de que no han sido tantos kilómetros, pero muchísimo tráfico hemos encontrado tanto en la autopista, en muchos tramos, acá entrando a la ciudad también. Lo que más nos sorprende es que es domingo. Eso iba a decir, nos falló el cálculo, porque yo digo domingo en Washington no debería haber tanta gente. No sé, porque me imaginaba que iba a estar vacío. Todo lo contrario, está increíble el tráfico. Porque en un momento dijimos, bueno, tal vez será la gente que, no sé, se fue por el fin de semana y está regresando, pero la otra mano, que va en el otro sentido, tanto acá como en la autopista, también llena de vehículos. O tal vez alguno de ustedes que viva por esta zona nos dirá que esto es normal. Todas las personas que no nos cruzamos ahí en Montana, Dakota del Sur, que era todo vacío, está toda la población concentrada acá. Después de una hora reloj hemos logrado estacionar. Fue una gran odisea porque había muchas zonas, como siempre contamos, zonas que se puede estacionar, otras que no y demás, pero tuvimos la complicación de que había un montón de zonas con las que no podíamos entrar con el motorhome por el tamaño. Entonces queríamos volar a la izquierda, un policía nos paraba y nos decía no, sigan. Así que dando vueltas y vueltas. Y hoy es domingo, está todo ocupado de la cantidad de autos que hay. Pero bueno, finalmente encontramos un huequito para la jacuneta, gente. Estamos en Washington, D.C., la capital de Estados Unidos. Lo más curioso que tiene este video es que estuvimos en las 3 capitales de Estados Unidos a lo largo de la historia de este país. Como les contábamos, Nueva York fue una de las primeras capitales, después lo fue transitoriamente Filadelfia, hasta que finalmente se trasladó acá. Así que en un mismo video estuvieron en 3 ciudades distintas. Si quieres conocer Washington, no te pierdas el próximo video. Suscríbete a este canal, activa la campanita para no perderte las próximas aventuras. Nos vemos en un próximo video para recorrer juntos esta ciudad. Van sin prisa, libres como el aire que respiran, Hakuna Matata. Día a día, 2 seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento trashumante, persiguen su instinto más profundo, Hakuna Matata.